Vamos a dar inicio a otra de nuestras sesiones, en este caso de Lawyer Ray. Hoy día vamos a tocar algo de derecho constitucional, no sin antes decirle pues que le damos la más cordial bienvenida a todos aquellos que podamos ver este video. Y por supuesto pues indicarle una vez más que vamos a aprender algunos conceptos que sean básicos, algunas nociones básicas, pero no podemos aprender teoría sin necesariamente llevarlo a la práctica. En este caso, ya que es constitucional y nuestro caso constitucional peruano, la única forma de llevarlo a la práctica es a través del procesal constitucional, así que vamos a ver un par de consultitas en aras de poder por ahí estar en actividad acerca de lo constitucional, ¿no? Bien, vamos a empezar por acá. Tenemos derecho constitucional, vamos a ver algo de dogmática jurídica, algo de doctrina, un ratito para que los muchachos de repente puedan ubicarse así, aprender un poquito más, ¿ya? Primero, ¿qué es el derecho constitucional? En este caso estamos hablando del derecho constitucional general, ¿ya? Hay varias formas de verla, hay varias maneras de definirla. Hemos escogido por acá un par de ellas que nos pueden ayudar quizás a aclarar nuestra noción de lo que implica el derecho constitucional general, ¿ya? La primera es que el derecho constitucional general es el estudio de la organización o de toda la estructura jurídica y política y sobre todo funcional de los poderes públicos. O sea, hablamos de derecho constitucional, vuelvo a repetir, cuando estudiamos cómo se organiza y cómo funcionan todas las entidades que pertenecen al Estado. Entonces, el derecho constitucional regula exclusivamente el funcionamiento y la estructura o la organización de todo el aparato estatal. ¿Está bien? Ahora, la manera en que funciona, la manera en que se regula, la manera en que se debe dar. Todo eso de allí lo estudia el derecho constitucional general. Ahora, también hay que señalar lo siguiente, que el derecho constitucional general en realidad estudia las relaciones entre el Estado, o los órganos, en este caso, los órganos del Estado, y las personas naturales y las personas jurídicas, en este caso, obviamente las instituciones. O sea, en otras palabras, volvemos a lo mismo. Lo que regula el derecho constitucional general, lo que regula es la forma en que se relaciona el Estado con sus súbditos, ya sean a través de personas naturales o simplemente a través de personas jurídicas, ¿no? O sea, claro, cuando digo Estado, obviamente indicamos que lo que se va a relacionar es exclusivamente los órganos con las personas naturales y las personas jurídicas, ¿no? La manera en que se organizan, ¿no? Las entidades estatales en todo caso, ¿ya? Bien, entonces, volviendo a retomar la idea, tenemos acá una clara visión de lo que significa el derecho constitucional general, ¿ya? Estudia la manera en que se organiza, la manera en que se estructura jurídica, políticamente, la manera en que funcionan, ¿ya?, todos los poderes públicos, y también a la vez la manera en que se relacionan las entidades públicas con los órganos del Estado, con las personas naturales y también con las personas jurídicas. Todo ese ámbito abarca en este caso el derecho constitucional general, ¿ya? Ahora, hay varias formas de derecho constitucional general, nosotros estamos colocando por aquí algunas de ellas, ¿ya? La primera es la general, que es cuando yo digo forma, significa la manera en que vemos el derecho general, o sea, la manera en que aplicamos el derecho general a estas instituciones o a estas relaciones o a estos órganos del poder estatal, ¿ya? Miren, por ejemplo, tenemos el general, que viene a ser la manera en que se estudia la organización jurídica, ¿ya? Por acá vamos a poner la organización jurídica de un Estado, pero en un sentido general y común para todos. O sea, el derecho constitucional viene a ser general cuando nosotros observamos toda la organización que se cumple para todas las personas, de manera genérica. Esa es la manera general. La manera particular o especial es cuando el derecho constitucional estudia lo específico que corresponde a un gobierno. Por ejemplo, ustedes van a llevar otra rama del derecho que se llama derecho constitucional peruano. O sea, que se refiere exclusivamente a las normas de nuestro país, o la manera en que se regula, se organiza y funcionan las entidades de nuestro país, ¿no? Entonces, ese es el derecho constitucional particular o especial. ¿Estamos? Y ahí tenemos el derecho comparado, que como su mismo nombre lo dice, comparar establece semejanzas y diferencias entre las constituciones de los diversos estados. Esta es la palabra que me interesa, ¿ya? Entre las constituciones de los diversos estados. Es decir, por ejemplo, comparamos el habeas corpus y observamos que el habeas corpus está regulado, en nuestro caso en el artículo 200 de la Constitución, inciso 5 para ser más exacto, pero también podemos observarle que se encuentra en la Constitución chilena en tal artículo, que en la Constitución boliviana se encuentra en tal artículo, en la paraguaya y etc. Entonces hacemos una comparación, ¿ya?, entre nuestras constituciones con las constituciones de otros estados. Eso es comparado. Pero también hay que tener en consideración algo, el derecho comparado, cuando se estudia de manera comparativa las normas
que sirven de modelo a otro. Es decir, dentro de un mismo ordenamiento jurídico tenemos que observar cómo es que una figura actual ha provenido de una figura anterior de una constitución. Por ejemplo, el habeas corpus, perdón, la acción de amparo, la acción popular, si bien es cierto, está regulada en el 93, pero es una copia casi exacta, casi literal de la Constitución del 79. Y esto, como hace ratito lo discutíamos, proviene desde la Constitución de 1933, pero sus primeros orígenes en el caso peruano tiene que ver la Constitución de Cádiz de 1812. ¿Está bien? Entonces, ¿a qué le llamo derecho constitucional comparado? Uno, a comparar la norma ya con otras normas de otros países, pero también se le llama derecho constitucional comparado cuando comparo una figura jurídica a partir de la derivación de otras figuras jurídicas, o de otras constituciones, o de otras normas. A eso también le llamamos derecho constitucional comparado. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el derecho constitucional comparado acá tiene dos maneras, ¿no? Dos ángulos, dos maneras de verse, ¿no? Uno con el exterior, pero también con el propio interior, o sea, una misma norma como derivación. ¿Estamos? Bien, y luego tenemos el derecho internacional, ¿no? Que esto alude a la manera en que se debe organizar los entes internacionales o transnacionales. Por ejemplo, la ONU, sin ir muy lejos. La ONU tiene que ver con organizaciones estatales, y ya saben que si hablamos de organización, funcionamiento, ¿no? y estructura, es derecho constitucional de varios países. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es un órgano que va a interlazar, ¿no? o que va a comunicar a varias estructuras de gobiernos de diversos países, ¿no? Entonces, eso le llamamos derecho constitucional internacional, ¿ya? Entonces, retomamos la idea. Es general cuando estudiamos la organización de un Estado, pero de manera que le es común a todos, de forma general. Es específica o es especial o particular cuando se refiere exclusivamente a un gobierno, como le decía, ¿no? La Constitución de Perú, la Constitución de Chile, etc. ¿Está bien? Es comparado, hay dos versiones, cuando se compara con otros países y a la vez cuando se compara una misma norma. ¿Está bien? Como derivación, ¿ya? Y es internacional cuando alude, pues, a la forma de organizarse de entes internacionales o de organismos transnacionales. ¿Estamos? Bien, estos son derecho constitucional en este caso, concepto y las formas. Ahora, ¿qué tipo de relaciones va a tener el derecho constitucional ya con algunas otras ramas? De hecho, pueden acá figurar más ramas o menos ramas dependiendo de la doctrina o de la literatura jurídica que nosotros revisemos, ¿ya? Pero nosotros hemos visto por conveniente tres que van a ser prácticamente el pilar de las relaciones que tiene el derecho constitucional con otras ramas del derecho, ¿ya? Por ejemplo, encontramos acá el derecho administrativo. Esto me parece interesantísimo. Miren, observen. Se ocupa de la actividad estatal, y si hablamos de la actividad hablamos del funcionamiento, ¿verdad? De la estructura de la organización, ¿está bien? Es decir, la fuente, origen, ¿no? La fuente, el origen de donde emanan o salen las normas para la administración pública, ¿de dónde proviene? Del derecho constitucional. Por eso, miren la frase que hemos puesto por acá. El derecho constitucional crea el órgano, crea el organismo, pero es el derecho administrativo quien lo hace funcionar. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay una muy vinculada relación entre el derecho constitucional y el derecho administrativo, en la medida en que se nutre, ¿no? ¿Está bien? En la medida en que se nutre. Miren por acá, la fuente es de donde salen las normas para la administración pública, ¿de dónde provienen? Del derecho constitucional. O sea, el derecho constitucional va a nutrir al derecho administrativo para que ponga en funcionamiento todos los órganos estatales. ¿Está bien? Ahí tenemos una relación. La siguiente, esta que es ineludible, que es el ámbito del derecho penal, ya que esta parte o este sector del derecho no puede vulnerar las normas del derecho constitucional. Imposible. ¿No está bien? Es decir, todo el derecho penal siempre va a tener que prestar énfasis, y casi todo nuestro ordenamiento jurídico, a las normas que tengan que ver con el derecho constitucional, ¿no? Por ejemplo, sin ir muy lejos, ahí podríamos mencionar lo que hace rato que también veníamos discutiendo un poquito. Cuando se obtiene una prueba ya en vulneración de derechos constitucionales, esa prueba decae en nula. Esa prueba no puede ser actuada, no puede ser juzgada, no puede ser materia de juzgamiento. ¿Por qué? Porque se ha vulnerado un derecho constitucional. ¿Estamos? Justo hace rato veíamos exclusivamente un ejemplo, ¿no? Si intervengo un domicilio, y ustedes saben que hay un derecho constitucional que es la inviolabilidad de domicilio. Si intervengo en un domicilio y resulta que sin una orden de un juez, ya, y de pronto encuentro armamento y todo lo demás, esas armas no van a poder servir como material probatorio para determinar un determinado delito.
ya vale la redundancia. ¿Por qué? Porque es una prueba ilícita, es una prueba que ha faltado al derecho constitucional. ¿Está bien? Entonces, ¿el derecho penal tiene relación con el derecho constitucional? Sí. Y también el derecho procesal en general. Digo en general porque aquí tenemos pues el procesal civil, procesal penal, ¿ya? Igual, miren, todo el conjunto de normas jurídicas de este ámbito también tienen que seguir las garantías que se establecen en la Constitución. Y para ser más exacto, por ejemplo, no se deben olvidar que en la Constitución nosotros tenemos los principios de la función jurisdiccional exclusivamente en el artículo 139. Y ahí vamos a encontrar el debido proceso, la doble instancia y una serie de principios más que van a regular que el derecho procesal debe seguir. Porque si el derecho procesal no lo sigue, definitivamente pues estamos hablando de algo que no se va a dar, ¿no? Bien, entonces ahí tenemos las relaciones. 3 para que no se nos vaya así de primer plano, ¿no? Por lo menos para tenerla guardada ahí. Derecho administrativo, ¿ya? Con el derecho constitucional, el derecho penal y el derecho procesal, ¿ya? Ahora, por último, vamos a tratar de observar en este primer capítulo sobre derecho constitucional es cuáles van a ser las fuentes con las que se relaciona o de dónde se nutre el derecho constitucional. No se olvide sobre todo esta palabra. La palabra fuente implica el origen, ¿ya? Entonces, ¿cómo se origina? ¿Cómo se nutre en sí el derecho constitucional? Lo hemos agrupado de dos maneras, ¿ya? Tenemos las fuentes formales que tienen que ver con el ámbito exclusivamente normativo y tenemos las fuentes materiales que tienen que ver con una naturaleza metajurídica, es decir, corresponden a la esfera sociológica. ¿Estamos? No se olviden, vuelvo a repetir, las fuentes son las formales que tienen que ver con el ámbito normativo, ¿ya? Y las materiales que tienen que ver con la esfera sociológica, es decir, tienen una naturaleza extrajurídica. ¿Estamos? Ya, ahora, ¿cómo se nutre el derecho constitucional? Bueno, de plano ya saben, ¿no? Mediante la Constitución. La Constitución nutre el derecho constitucional. ¿Qué más? Las leyes ordinarias, orgánicas, también nutren el derecho constitucional, ¿ya? Los tratados también nutren al derecho constitucional y sobre todo la jurisprudencia. Vamos a aclarar esto más adelante, pero me imagino que a estas alturas ya más o menos debemos manejar el término. Ya saben que jurisprudencia vienen a ser los fallos o las sentencias que son emitidas por los diversos órganos jurisdiccionales. ¿Ya saben? En este caso, como hablamos de derecho constitucional, son fallos en materia constitucional. ¿Está bien? Sentencias del Tribunal Constitucional, que viene a ser nuestro máximo intérprete de la Constitución en el caso peruano. ¿Ya? Bien, entonces, así se nutre de manera normativa o formal el derecho constitucional. Constitución, leyes, tratados y jurisprudencia. ¿Estamos? Aunque aquí habría que aclarar algo, ¿eh? Porque recuerden algo también, no todas las sentencias o no todos los fallos necesariamente son jurisprudencia. Ahí sí, por ejemplo, tenemos una buena preguntita para su profesor de Derecho Constitucional. Consúltele la jurisprudencia como fuente formal del derecho constitucional, cuándo sí constituye jurisprudencia y cuándo no. Por ejemplo, tenemos una interesante pregunta que más adelante nosotros lo vamos a ver, ¿no? Pero la vamos dejando en el tintero. Y luego tenemos las fuentes materiales, es decir, las que corresponden a la esfera sociológica, que hemos puesto principalmente dos. Las costumbres, ya saben que las costumbres terminan generándose y convirtiéndose en una fuente para el derecho constitucional, y la doctrina. Eso también es interesantísimo. Miren, primero, jurisprudencia y doctrina son dos elementos que ustedes deben diferenciar bien. ¿Ya? Jurisprudencia, fallos, también sentencias, diversos órganos, pero la doctrina viene a ser las construcciones teóricas que van a realizar los diversos estudiosos del derecho. ¿Está bien? Por ejemplo, normalmente, ¿dónde es que nosotros vemos materializado un poquito más la doctrina? Principalmente en los libros. ¿Ya? Cuando nosotros vemos libros de investigación, a esos libros de investigación que proponen o hacen construcciones teóricas acerca del derecho, a ellos se le llama doctrina. ¿Ya? Pero hay que tener en cuenta algo, los libros solamente son una forma de materializar la doctrina, no es la única. ¿Está bien? No es la única. Todas las construcciones teóricas que hagan los estudiosos del derecho, sabemos que hay unos que son más reconocidos que otros, ¿no? A eso se le llama doctrina. Entonces, la doctrina también nutre al derecho constitucional. ¿Ya? Ahora, para terminar esta partecita que viene a ser la teoría, hay algo que me gustaría que ustedes aprendan a diferenciar. Una cosa es derecho constitucional, en nuestro caso general por ahora, que es una de nuestras primeras lecciones, pero otra cosa es la ciencia constitucional. ¿Sabe? ¿Cuál es la diferencia? Que cuando se conoce de manera sistemática el derecho constitucional de un Estado se le llama ciencia constitucional.
¿Está bien? O sea, la forma en que se rige el funcionamiento, la estructura y las relaciones, funciones que tiene un Estado se le llama derecho constitucional. Aquel que conoce todo ello, ¿no? O cuando se conoce todo ello, se convierte en una ciencia constitucional. Es muy distinto. Lo decimos, en todo caso lo aclaramos porque cuando ustedes revisen, ¿no?, la diversa información se van a chocar a veces con términos como este, ¿no? Entonces es bueno que ustedes vayan a aprender a diferenciar. Vuelvo a repetir, derecho constitucional, organización, funcionamiento, estructura, ¿ya?, de los poderes públicos del Estado, pero cuando se conoce todo eso, a eso se le llama, o eso se convierte en ciencia constitucional. ¿Está bien? Está bien, es nuestra primera parte que tenemos en todo caso acerca del derecho constitucional general. Bien, ahora vamos a intentar desarrollar un poquito de, si nos vamos por este ladito, vamos a intentar desarrollar un poquito de, en todo caso la praxis, no la práctica. Miren, de repente nos estamos adelantando, pero ya es necesario que ustedes vayan acostumbrándose o que vayan debatiendo este tipo de cosas. ¿Ya? A ver, vamos a ubicarlo por parte. Por ejemplo, ya las currículas han sido actualizadas, han sido modernizadas, entre comillas, con las innovaciones que exige el mundo moderno para el derecho, pero de manera genérica ustedes van a llevar varios cursos de derecho constitucional. Por ejemplo, van a llevar derecho constitucional general, van a llevar derecho constitucional peruano, una evolución acerca de la historia y la estructura de las constituciones, en el caso peruano, la manera en que está estructurada, y van a llevar, por ejemplo, derecho procesal constitucional. Y en el caso nuestro también se lleva, por ejemplo, jurisprudencia constitucional y civil. Entonces, si ustedes se dan cuenta, son como 4 cursos más o menos que ustedes van a llevar de derecho constitucional. O sea, hay 4 formas en que van a ver, ya. Una de ellas, saltando, la constitucional general es la más simple, la más sencilla, no es la primera que se lleva, ¿ya? Pero más adelante ustedes van a llevar luego el derecho constitucional peruano, como la evolución, la manera en que se ha desarrollado la distinta figura jurídica y sobre todo la manera en que está estructurada. Ya, esa constitución que nos interesa, porque es la que nos rige, en nuestro caso la peruana, ya, la manera de ejecutarse se da a través del Código Procesal Constitucional, que lo tenemos en nuestro caso del año 2004 y que es una figura sui generis, ¿no? Todos nos obligamos a revisar esto porque es prácticamente el primero en el mundo que lo ha tenido, ¿ya? Y es peruano, por supuesto, ¿ya? Entonces, hay que observar cómo se aplica el Código Procesal Constitucional. Ustedes saben que, si bien es cierto, regula el modo, principalmente regula el modo o la manera en que se van a ejecutar las acciones o las garantías constitucionales, solo que ahí van a encontrar una más que es la acción competencial, el proceso competencial, ahí van a encontrar en el derecho procesal constitucional. Bien, vamos a ejecutar eso precisamente, ¿ya? Las garantías las conocemos principalmente en su forma genérica, ahora vamos a intentar plantearles problemas y cómo se resolverían utilizando el Código Procesal Constitucional, que para ustedes supongo debe ser algo nuevo, ¿ya? Bien, regresamos para acá. Bien, acá hemos planteado una pregunta, ¿no? ¿El DNI debe obtenerse a partir del proceso de habeas data? Vamos por parte. Primero le planteamos el problema. Un abogado asume la defensa de una persona que se le ha privado del DNI por errores materiales, por correcciones que deben hacerse en su DNI. ¿Está bien? Ahora, ustedes saben que cuando hay rectificación del DNI se utiliza, o para rectificación de información se utiliza el habeas data. ¿Estamos? Ya, pero la pregunta es, una cosa es rectificación y otra cosa es la obtención. La pregunta es, ¿para la obtención del DNI también se debe utilizar el proceso de habeas data? Respuesta, no. Lo que se utiliza es el habeas corpus. ¿Y dónde está el fundamento? Vamos a irnos al derecho procesal constitucional. Miren, un par de puntos. La obtención del DNI debe ser derivado del derecho a la identidad. Constitución, derecho constitucional, Constitución, artículo 2, inciso 1. ¿Está bien? Ahora, vuelvo a repetir, el DNI se liga con el derecho a la identidad que tenemos las personas, a la diferenciación que tenemos las personas, ¿ya? Pero hay algo más. Miren, se advierte que la privación del DNI involucra a su vez una restricción del derecho a la libertad de tránsito. ¿Por qué? Porque recuerden algo, a partir de la obtención del DNI y con nuestro DNI nos podemos permitir identificarnos, hacer residencia dentro o fuera del país. Entonces, el hecho de no tener el DNI o de no tener el DNI también implica una vulneración o una restricción al derecho a la libertad. Repito, el DNI no solo está vinculado con el derecho a la identidad, también a la libertad de tránsito. Ahora, en función de esto,
Vamos a ir a la norma. Con la entrada en vigencia del Código Procesal Constitucional, el derecho a no ser privado del DNI, también del pasaporte, del DNI, ya, pasa a formar parte de la gama de los derechos protegidos por el habeas corpus. Y esto lo encontramos acá. Artículo 25, inciso 10 del Código Procesal Constitucional. Ahí lo encontramos. ¿Está bien? O sea, ante la pregunta es, ¿se puede obtener el DNI con habeas data? No. ¿Por qué? Porque la misma norma, el artículo 25, inciso 10 del Código Procesal Constitucional nos indica que la obtención del DNI va a estar dentro de la esfera de lo que protege, dentro de la esfera, ¿no?, que es protegida por la acción de habeas corpus, ¿ya? Entonces, como conclusión, obtenemos esto. La obtención, renovación y conservación del DNI repercute, 1, en los derechos de identidad, 2, a la personalidad jurídica y también al libre tránsito. ¿Está bien? O la libertad de tránsito. La obtención del DNI. ¿Estamos? Ahora, un pequeño detalle, ¿ya? ¿Ante quién se presenta el habeas corpus? De manera genérica, el habeas corpus se presenta ante el juez en lo penal. ¿Está bien? De manera genérica. ¿Ya? Pero de manera específica, ¿ante quién? ¿Ya? En nuestro caso, y ya se ha pronunciado también, ¿cómo se llama? El TC, ¿ya? Indica lo siguiente, ya que en nuestro caso, por ejemplo, aquí en el Distrito Judicial de Huaura, que tenemos ya la implementación del nuevo Código Procesal Penal y donde lo hubiere, porque recuerden, por ejemplo, se ha vuelto a dar una programación para el 2015 y 2016, que 2016 que ya era Lima Sur, Lima Norte, ya, donde lo hubiere, donde ya estuviera el nuevo Código Procesal Penal, se interpone aquí. Se interpone ante el juez de la investigación preparatoria juzgados unipersonales. ¿Recuerdan? Juzgados unipersonales, juzgados colegiados. Unipersonales, solo uno. Juzgados colegiales, por lo general 3 jueces. ¿Está bien? Esa es la diferencia, unipersonales y colegiados. Ya. Entonces, no se olviden, el proceso de habeas corpus se interpone ante el juez de investigación preparatoria. Ahora, razonemos esto. No se olviden que en nuestro nuevo Código Procesal Penal hay 3 etapas. La investigación preparatoria, la etapa intermedia y la etapa de juzgamiento. Todos se llevan a cabo por jueces. La pregunta es ante quién se interpone. Ante la primera, que viene a ser el juez de investigación preparatoria. ¿Ya? Ahora, no se olviden de algo más. El habeas corpus lo puede presentar el mismo afectado o incluso cualquier otra persona en su nombre. ¿Ya? Ojo, y lo mismo funciona para el habeas data. En el caso del habeas data, también lo puede presentar cualquier, el afectado, el que ha sido vulnerado en el derecho, o cualquier otra persona en su nombre. Y en el caso del habeas data. Listo, vámonos a un siguiente punto que tenemos por aquí, ¿ya? Luego tenemos otra preguntita más planteada por acá. ¿La procedencia del habeas data requiere agotar la vía administrativa? Ya, vamos por partes. Primero, la respuesta es no, ¿ya? Pero hay que examinar, porque ustedes saben que las normas se interpretan de manera sistemática. Es decir, para dar una respuesta o para dar una interpretación, no solo debemos recurrir a un tipo de norma, sino que hay varias normas que a veces aparentemente entran en conflictos. ¿Está bien? Ya. Por ejemplo, vamos por acá, ¿ya? Les explico el caso primero, ¿ya? El caso es el siguiente. Resulta que soy abogado de una empresa. Esta empresa ha participado en una licitación para obtener la buena pro en una municipalidad. ¿Está bien? Para obtener una licitación. La empresa a la que yo defiendo. Pero resulta bien detalle. La empresa que nosotros defendemos, en todas las etapas del proceso hemos sido en mayoría, es decir, hemos obtenido el más alto puntaje, y resulta que a la hora de nombrar el ganador se ha declarado ganador a otra empresa. Entonces, en salvaguarda de mis derechos, a mí me gustaría saber el puntaje final que ha determinado que esta otra empresa sea la ganadora y no nuestra empresa. Porque esto se puede, se puede deslizar la posibilidad de que de repente haya cercanía o haya relación entre la otra empresa y los funcionarios de la municipalidad. ¿Está bien o no? Bien. Si yo necesito solicitar información, ya saben que lo primero que debo hacer es el habeas data. ¿Está bien o no? Porque el habeas data, recuerden ustedes que nos da dos modalidades en realidad, ¿no? Uno, la de acceder a información pública, ¿ya? En cualquiera de sus formas. O la forma negativa, que viene a ser la de la prohibición de que algunos bancos de datos de información, ¿no?, den información de intimidad personal o familiar. Entonces hay dos maneras. Entonces, como solicito, ¿qué hago? Voy a solicitar a la municipalidad que me entregue los resultados finales. ¿Qué tengo que hacer? Mediante un habeas data. ¿Está bien? Pero vamos por partes. Por acá.
El artículo 11 de la ley 28706 o 706, que viene a ser la ley de transparencia y de acceso a la información pública, regula el procedimiento a seguir en este tipo de licitaciones, en este tipo de contratos. Dice, en el dispositivo G, o sea en su literal G, indica que una vez que se agota la vía administrativa, mira, el solicitante que no obtuvo la información requerida podrá optar por el proceso contencioso administrativo o por el proceso de habeas data. Pero miren lo que dice, ¿eh? Dice que primero hay que agotar la vía administrativa. ¿Está bien o no? O sea, ¿qué significa eso? Que en otras palabras, primero hay que agotar un proceso seguido solo en la entidad. Y si se agota en la entidad, nos vamos al Poder Judicial, a un contencioso administrativo. O si yo quiero, una vez terminada la vía administrativa, una vez que se ha pronunciado, recién me voy al proceso de habeas data. Eso es lo que nos dice esta norma. ¿Está bien o no? Pero hay que entender otra cosa. De otro lado, el artículo 62 del Código Procesal Constitucional indica que para que el habeas data proceda, se requiere únicamente que el demandante previamente haya reclamado por documento de fecha cierta y que el demandado, o sea, en este caso la municipalidad, no se haya ratificado en su cumplimiento o no haya contestado dentro de los 10 días útiles siguientes. ¿Está bien? Entonces, miren lo que tenemos. Tengo una norma que me indica que hay que agotar la vía administrativa y tengo el Código Procesal Constitucional que me dice que no hay que agotar la vía administrativa. Como le decía hace rato, siempre hay que tener criterios, ¿verdad? Ahora, frente a esto que aparentemente representa un conflicto, el Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado al respecto y dice que en realidad acá no hay un conflicto, no existe un conflicto. ¿Por qué? Porque siguiendo el criterio de especialidad, señala que se debe resolver, o sea, que lo que se debe presentar o que a donde debemos inclinarnos es en favor de la legislación procesal constitucional. O sea, eso significa que ante la pregunta, ¿se debe agotar la vía administrativa para hacer el habeas data? No. Si bien este proceso de manera específica indica que sí, por el principio de especialidad, el Tribunal Constitucional ha indicado que no es necesario. ¿Bien? No es necesario. Por principio de especialidad siempre hay que recurrir ¿a quién? A la habeas data. Ojo, y un detalle más, ya saben que lo que siempre nos hace falta a nosotros es pizarra, pero ojo, si ustedes revisan el artículo 62, lo dice de manera expresa, que no requiere administrativo. O sea, de manera literal lo ven a encontrar así, que no requiere agotar la vía administrativa. Entonces, volvemos al mismo punto, ¿no? Tenemos un par de casitos en donde miren que para resolverlos tenemos que recurrir necesariamente al Código Procesal Constitucional, que es el que nos ayuda en el caso de la Constitución peruana, en la legislación peruana, a resolver este tipo de conflictos. ¿Ya? Bien, entonces tenemos por allá algo de derecho constitucional para empezar, o para más o menos darnos cuenta, conceptos, las formas, las maneras en que se ven, algunas relaciones, no se olviden, derecho administrativo principal, ¿ya? Y de ahí tenemos las fuentes, a nivel de criterio normativo y a nivel de ámbito sociológico o fuera de la norma, ¿no? Y ahí tenemos, no se olviden algo, jurisprudencia y doctrina. Son dos conceptos que tienen que tener bastante claros, ¿ya? Y por aquí que hemos visto la manera en que podemos aplicar el Código Procesal Constitucional. En este caso hemos visto un par de figuras, ¿no? Hemos visto el habeas corpus, un poquito de habeas corpus, y hemos visto un poquito de habeas data, ¿ya? Habeas corpus, habeas data y acción de amparo son los procesos que más principalmente se ven. No es más, hace unos años atrás recuerdo que se me quedó una cifra muy marcada. El 80% de los procesos constitucionales son de habeas corpus y de acción de amparo. Los otros procesos son, imagínense, en menor proporción, ¿no? De hecho, la que se lleva de encuentro todos es la acción de amparo. La acción de amparo se acuerda un montón de acción de amparo, que ya sabemos que sería de México y que México tiene pero hasta 8 tipos de amparo, ¿no? Pero, por ejemplo, tiene habeas corpus, ¿no? Que se regula de otra forma, ¿no? Y en el caso peruano, más bien, en el habeas corpus tenemos pero hasta 8 formas de habeas corpus, que ya en su momento los revisaremos porque también vamos a dedicarnos a revisar esto, ¿ya? Bien, entonces, esto fue nuestra sesión del día de hoy. Nos vemos a la próxima, mañana, hasta una siguiente oportunidad, ¿ya? Nos vemos. Siguiente oportunidad.